Hermanos, como ya pudimos escuchar y leer en este capítulo, vemos que el pueblo de Israel se ve enfrentado a una batalla diferente a la que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos visto han sido batallas físicas, ¿verdad? Sabemos que tienen una parte espiritual también, pero batallas de armas, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Amén. 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 Amén, Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en este capítulo 9, donde se va a ver reflejada la importancia de buscar la guía divina. Creo que todos vimos ese punto, y las consecuencias de actuar sin consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a dar un poquito de contexto general para saber en qué estamos situados ahora mismo. Después de las victorias que vimos en los dos capítulos anteriores, la victoria en Jericó, la victoria de Ai, el temor de este pueblo, de este Dios tan maravilloso, lo que él viene haciendo con el pueblo de Israel, se esparce entre el pueblo de Canaán, entre todos los pueblos que estaban en Canaán, y crea un ambiente tenso. Y uno de los que tomaron una posición diferente fueron los gabaonitas, que se encontraban alrededor de 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y ellos escucharon también de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y de cómo le había dado la victoria contra el pueblo de Jericó y Ai, que fueron victorias históricas para el pueblo de Israel. Em, Vemos que los gabonitas, a diferencia de los demás pueblos que estaban alrededor, toman una postura diferente. En vez de pensar en atacar a este pueblo, ellos llega a ellos el temor de lo que puede hacer no el pueblo, sino el Dios del pueblo. Mm. Entonces, como ya mencioné, este capítulo tiene un mensaje muy claro de la importancia de buscar la guianza de Dios. La falta de buscar a Dios fue lo que llevó al pueblo de Israel a un punto donde hicieron una promesa que más adelante se le fue incluso difícil de mantener, porque luego, eso lo vamos a ver en unos cuantos meses, pero en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, se menciona que en los tiempos del rey David hubo una hambruna en Israel que por la culpa de Saúl, porque él había ordenado matar y exterminar a los gabaonitas, violando ese pacto que Dios ya había hecho con ellos. Entonces, luego, para reparar ese daño, los gabaonitas le exigen a Saúl que la muerte de 7 de sus descendientes. Entonces, esta decisión que toma Josué y los príncipes de Israel trae consecuencias a largo plazo, porque luego más adelante ni siquiera se pudieron este, a deshacer de estas personas que ya habían hecho una promesa delante del Señor, que debía ser respetada. Vemos el engaño de los gabonitas. Este es un punto que se debate mucho porque hay personas que tienen posturas donde piensan que simplemente los gabonitas hicieron lo que debían de hacer para estar vivos, para sobrevivir. Entonces, hay un dicho muy popular que dice que en la guerra y el amor todo se vale. Mm. Entonces, hay personas que piensan que como ellos tomaron la decisión que debían de tomar conforme también al plan que Dios tenía en general. Esas son las personas que creen en que claramente Dios es omnisapiente, omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar y por lo tanto ya Él tenía un plan con estas gabaonitas dentro de su pueblo. Porque es muy importante entender que aunque ellos sí engañaron, el punto de ellos era que ellos reconocieron el poder que tenía
Jehová, o sea, cuando ellos se acercan a Josué y Josué le pregunta que por qué mintieron, por qué lo engañaron, ellos dicen que es porque ellos escucharon de las grandezas que había hecho el Dios de ellos, Jehová. O sea, ya ellos no vienen a imponer su religión, no vienen a imponer su cultura, sino que vienen reconociendo que ellos vienen a ser siervos del pueblo de Israel, no vienen a combatir con ellos, ni a usar ese engaño para tomar ventaja de eso y atacarlos, sino simplemente para salvar la vida de su pueblo. Este capítulo muestra el uso del engaño como la estrategia para evitar la confrontación, la evidencia de la importancia de consultar, como ya he mencionado, con el Señor antes de tomar decisiones importantes. Ahora, ahora, la estrategia del engaño. Antes de llegar a este punto, quiero aclarar que es muy importante que los gabaonitas, pensar en ese punto, que los gabaonitas no se acercan al pueblo de Israel de manera soberbia, sino de manera sumisa, si, diciéndole a ellos, nosotros somos sus siervos. Y en múltiples ocasiones, cuando empezaron a hablar al principio, ellos desde que se conocen, se identifican como siervos del pueblo de Israel. La estrategia del engaño. Los gabaonitas, temiendo el avance de Israel, optaron por engañar a Josué, haciéndose pasar por un pueblo lejano. Este punto quiero que no es solamente un punto de esta historia, o sea, eso no es algo que podemos ver solamente ahí, donde hay personas que se hacen, hay un dicho muy popular que dice que el lobo se viste de oveja, ¿verdad? Entonces, no solamente o ocurrió en esta historia, sino que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. E incluso lo podemos ver todavía en las escrituras, cuando en el libro de Mateos capítulo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, este punto en esta historia es muy importante porque aunque el pueblo aunque el pueblo de Gabaón, los gabonitas, no tenían la intención de atacar, aún así el pueblo de Israel tomó una decisión de aceptarlos a ellos sin consultar a Dios. Entonces, ese punto, aplicándolo a lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 17, es muy importante que hoy en día todas nuestras decisiones, pensamientos, planes, lo presentemos en oración al Señor, porque hay personas que se acercan a nuestras vidas vestidos de ovejas, que muestran una apariencia de humildad, una apariencia de unción también, una apariencia de buen cristiano, de buen samaritano, y que mientras uno va conociendo a la persona, uno se da cuenta de que era mentira. Incluso eso es lo que podemos ver en esta historia, que al tercer día, no fue a las 2 horas, no fue al día siguiente, duraron 3 días para ellos poder darse cuenta de que ese pueblo le estaba mintiendo y fue ya después de que ellos habían hecho juramento. Entonces, y ya habían jurado delante de Jehová. Por Jehová habían jurado. Entonces, es muy importante que cuando nosotros nos encontremos en situaciones, presentemos a Jehová todo, todo, absolutamente todo, porque luego de que hemos un ejemplo general para aquellos que tienen negocios, trabajan, todas esas cosas, luego de que nosotros ya firmamos un contrato, luego de que nosotros ya hemos hecho inversiones, estamos metidos en un problema, luego de que ya tú aceptas a una persona en tu casa, te casa, etcétera, etcétera, ya no hay vuelta atrás. O sea, son decisiones que pueden cambiar el curso de la vida de una persona y de todo lo que están a su alrededor. Ese versículo en Mateo también es una advertencia que hace Jesús contra los falsos maestros.
que también se puede aplicar a los diferentes puntos que ya mencioné. También podemos ver que en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que también dentro de la iglesia hay que tener discernimiento y utilizar lo que el Señor nos entregó o los apóstoles, el Señor a través de los apóstoles, nos entregó en el libro de Gálatas, capítulo 5 si no me equivoco, capítulo 6 creo que el capítulo 5 cuando dice que seremos examinados por nuestras obras. Entonces, las obras deben de reflejar el fruto del Espíritu. Hay veces, créanme, que sigo en el mismo camino, lo que pasa es que esa enseñanza se saca de esta misma historia, pero vamos a continuar con la historia también. Es muy importante entender que hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y el don del Espíritu. Muchas veces se ven los dones del Espíritu y se piensa que una persona está llena del Espíritu simplemente porque habla en lenguas, o porque obra de la manera que menciona en, en los dones del Espíritu. Pero debemos de enfocarnos en el fruto del Espíritu porque es el que no se puede falsificar. O sea, lo que es, no se puede esconder, es algo que debe de ser evidente. O sea, lo que la persona siembra, esos son los frutos que salen. Es muy importante ver esa parte y examinar a las personas a nuestro alrededor para poder tomar decisiones adecuadas. Siempre llevándonos de esta historia también, presentando todas las decisiones, mientras más pequeña parezcan, no importa, todas nuestras decisiones debemos presentarlas al Señor. Las consecuencias del engaño de los gabaonitas para ellos fueron positivas, porque aunque ellos no lograron quedarse dentro del pueblo como normal, como persona normal, no como esclavos, eh, al final lo que les tocaba era perder la vida. Entonces, para ellos la consecuencia como quiera fue positiva porque no murieron, sino que se convirtieron en esclavos o siervos de los israelitas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que no solamente ellos se convierten en siervos de ellos, sino también que sirven en el tabernáculo, como dice al final de lo que acabamos de leer en el libro de Josué. Voy a volver aquí al versículo. Dice, y Josué destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, perdón, no era el tabernáculo, para el altar de Jehová, en el lugar que se eligiese, lo que son hasta el día de hoy. Entonces, como quiera, tuvieron una parte en lo que era la adoración a Jehová, en lo que era la devoción a Jehová. No solamente eran con la comunidad, sino también con el Señor, que también fueron edificados espiritualmente. Lección espiritual que podemos ver en este capítulo es muy, muy, pero muy importante. Lo hemos repetido muchas veces, pero es esa importancia de buscar la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, mire, este capítulo me tocó de una manera tan al azar, pero se alinea mucho con algo que el Señor ha venido hablando en mi corazón, y es que la comunicación con Él no se trata solamente de peticiones ni de acción de gracias, sino también de presentar a Él todas nuestras decisiones, todas nuestras frustraciones, todos nuestros pensamientos, cada mínima cosa, porque la Biblia dice que Él es nuestro amigo. O sea, nosotros debemos de tratarlo a Él como nuestro abogado, como nuestro amigo, confiarle absolutamente todos y cada uno de nuestros pensamientos. Entonces,
ese punto debe de ir muy alineado con nosotros. O sea, yo sé que hay momentos en los que el Señor nos permite, aquellos que tienen esa, eh, esa idea o disculpen, ese regalo de poder hablar en lenguas. Hay personas que hablan en lenguas por horas y horas y horas y horas. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Yo quisiera también hablar lengua por horas y horas y horas. Pero también es importante tener una comunicación clara con el Espíritu Santo, hablar y entregarle verbalmente las cosas que sentimos, porque a veces no entendemos lo que hablamos y es importante tener esa comunicación donde sepamos exactamente las cosas que estamos diciéndole al Señor. Quiero aclarar, no es que creo que esté mal, sino que creo que también es importante tener esa comunicación con el Señor de nuestra vida y nuestras decisiones, todos esos puntos, frustraciones, etcétera. La confianza La confianza del propio juicio puede resultar en errores graves. Vamos a ver aquí en el versículo 14, donde dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también juraron los príncipes de la congregación. Es, es ahí mismo crearon ese error garrafal, como es una palabra muy popular, de tomar esa decisión sin consultar el Espíritu Santo, sin consultar a Dios, sin consultar a Jehová, quien era que los dirigía cada paso. Todas las batallas que hemos visto que ha pasado el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, cuando Dios le entrega a ellos, a través de Moisés, le renueva, le recuerda todas las reglas y todo lo que debían de seguir luego de la muerte de Moisés. Luego el Señor viene con mano poderosa y les ayuda a pasar por tantas victorias, hasta victorias que los mismos gabaonitas pudieron reconocer delante del pueblo o delante de Josué, cuando se acercaron a él y le dijeron en el versículo 10, y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, al Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, y estaban en Azarot. O sea, todas estas victorias que el Señor viene haciendo con el pueblo de Israel, Él se los muestra no solamente a través de los gabaonitas, sino que son cosas que ellos vivieron. También podemos ver que eh, los recordatorios, un recordatorio prominente, como ya hemos mencionado, de que las apariencias pueden ser engañosas y de que debemos discernir sabiamente. El descubrimiento del engaño es el siguiente punto que logramos ver en esta historia, ya que 3 días después Israel descubrió que había sido engañado por los gabaonitas. Este descubrimiento obliga a Israel a confrontar la realidad de su error y a reconsiderar sus decisiones sin la dirección de Dios. O sea, ya luego de ellos haber jurado por Dios y delante de Dios, ellos sabían que ya ellos no tenían que, ya ellos, luego de que tomaron esa decisión, vemos que ellos no van a orar, a pedirle dirección a Dios en qué iban a hacer con los gabaonitas, pues ya habían cometido el error, ya ellos sabían los pasos a seguir próximamente, que era cumplir con la palabra que ellos habían jurado delante del Señor. También podemos ver este respeto por el pacto que se hizo. A pesar del engaño, Israel decidió honrar el pacto establecido en nombre de Dios.
aclarando que ellos no lo decidieron hacer por la gracia y el amor de su corazón, sino porque ellos sabían que luego de que ellos juran por Dios y ponen, eso era muy importante, no solamente para el pueblo de Israel, sino que los pueblos también a su alrededor en estos tiempos, era muy importante la palabra. O sea, cuando tú le dabas tu palabra a una persona, cuando tú jurabas, era porque había que cumplirse sí o sí, especialmente cuando se juraba por Dios. Y eso fue algo que el Señor instruyó en los 10 mandamientos generales y también en las demás leyes que fueron establecidas al pueblo de Israel, que era que ellos no debían de jurar ni por el cielo ni por la tierra, pero ya que juraron, entonces o hicieron pacto, ya debían de cumplirlo. Luego de que se daba una palabra, debía de cumplirse. Ese acto de fidelidad resalta la sinceridad de los compromisos, incluso cuando estos están hechos bajo circunstancias engañosas. Por eso era importante que ellos am, ah, hablaran con Dios antes de tomar decisión y jurar delante de la presencia del Señor. Misericordia y justicia de Dios. Vemos que en esta historia el Señor revela la intención de Él mismo en misericordia y la justicia ante el engaño que habían cometido los gabaonitas. Él se muestra como un Dios que transforma en una situación en una situación negativa, Él puede transformarla y utilizarla para su propósito divino, para su misma gloria y honra. O sea, el Señor no vemos que ya, ok, mi pueblo comete un error, lo agregan, no, juran con ellos, como yo soy Dios, simplemente lo voy a matar a todos, sino que vemos un Dios misericordioso que a través de ese juramento que había hecho el pueblo de Israel delante de él, él, bueno, también utiliza su justicia y permite que el pueblo se adhiera con este otro pueblo, como siervos de ellos, no por encima, aclarando. La confesión de los Gabaonitas también es muy curiosa y tiene muchos detalles importantes, porque los Gabaonitas no tratan de ocultar su pecado, sino que cuando ya son descubiertos, ellos admiten a Josué que su engaño fue motivado por el temor al juicio de Jehová, porque ellos veían el juicio que había venido sobre los demás pueblos. Y esa sinceridad de ellos revela el reconocimiento que tienen ellos del poder de Dios y del deseo de ellos de encontrar refugio en el pueblo de Israel y no guerra con el pueblo, ni tampoco distorsionar la paz, ni las reglas que ya Dios había implementado en el pueblo de Israel. Porque si esa actitud de ellos en este punto hubiese sido diferente, creo que esta historia hubiese tornado muy diferente. Porque ahí entonces el plan de Jehová de permitir a los israelitas ganar todas las batallas dentro de la tierra de Canaán y conquistar todas esas tierras, no, o sea, no iban a poder, ellos estaban ordenados a matar a todos, literalmente, a acabar con todos los pueblos. Entonces, los únicos que se salvaron de esto fueron los gabaonitas, que no están como pueblos separados, sino que están adheridos, se dice, añadidos, Adheridos. adheridos, Adheridos. gracias, adheridos a el pueblo de Israel, no como iguales, sino por debajo de ellos, como siervo de ellos. Y asimismo se continúa cumpliendo la palabra que Dios le había dado al pueblo de Israel, que ellos iban a conquistar la tierra y que ninguno de los pueblos que estaba en esa tierra iba a poder sobrepasarlos a ellos. Ni siquiera con ese juramento se rompe esa promesa que el Señor le había hecho. El rol del servicio de los gabonitas. Luego de ese engaño, los gabonitas son condenados a servir,
pero lo hacen en un papel honorable. Yo puse aquí en el tabernáculo, pero me di cuenta que es en un altar que iba a elegir Jehová, que ese lo vamos a ver más adelante, si no me equivoco, en el capítulo 11 o en el capítulo, a final del capítulo 10 vamos a ver dónde específicamente se iban a servir los gabaonitas. Esta designación les permitió estar cerca de Dios y experimentar redención, que no era que ellos estaban adheridos y también haciendo lo que ellos quisieran, haciendo culto a otros dioses, profanando las palabras de Jehová, sino que ellos literalmente se volvieron parte del pueblo de Israel. Punto. Em, Aquí tenemos algunas preguntas de reflexión. Eh, si ya están listos para las preguntas, tengo dos preguntitas. Sé que este capítulo, no sé si es porque soy yo que estoy hablando, pero este capítulo se ha ido como rápido. Pero espero que la enseñanza quede en sus corazones. La primera pregunta, ¿cómo se aplica la misericordia de Dios en situaciones complicadas en nuestras vidas? Mis hermanos, una pregunta para que ustedes la respondan, no para mí. La pregunta es, Aplica la misericordia de Dios en situaciones complicadas en nuestras vidas. mm, Complicada está la pregunta. La veo un poco, pero Dios, luego de, sí, yo creo que Dios siempre muestra su misericordia cuando las cosas son bien adversas. Esta situación era bien adversa para el pueblo gabaonita que con astucia engañaron a Josué, pero a la misma vez, por la palabra que habían jurado, obtuvieron misericordia, y no solamente del pueblo, sino también misericordia de Dios, que hasta Saúl, los hijos de Saúl pagaron consecuencias. Así que complicada la pregunta, pero Dios muestra misericordia en medio de la adversidad. Mi respuesta. Así es, amén. así es. Muchas gracias, Amén. hermano Jairo. Amén. También tengo Dios les bendiga. También Amén. tengo otra comparación de misericordia. Sabemos que recordando cuando el Señor se le apareció a Abraham, que iba directamente a destruir al pueblo de Sodoma y Gomorra. Vemos la misericordia del Señor cuando Abraham le clama, dice que si hubieran 10 justos, destruirías la tierra, la ciudad por esos 10 justos. Dice el Señor que no la destruiré si hubieran 10 justos. Ya sabemos que en realidad el Señor sabe dónde está el pecado. Y si para el Señor el pecado hay que destruirlo de raíz, como le ha venido ordenando al pueblo de Israel, el pueblo o nosotros tenemos que destruir el pecado de raíz, porque sabemos que el Señor conoce presente, pasado y futuro. Él ya sabe dónde el pueblo se va a corromper. Y de misericordia, Él quiere ver siempre un pueblo, un corazón que se arrepienta de verdad. Ese es lo que quería compartir referente a un poco a la pregunta que usted hizo. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Wilber. ¿Alguien más quiere agregar a la primera pregunta? Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches. Dios le bendiga, buenos días, mejor dicho. amén, Amén, hermana. amén. Bueno, yo entiendo cómo podemos ver la misericordia de Dios en las situaciones complicadas en nuestras vidas. Bueno, yo pienso que la Biblia dice que todo obra para bien. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice en Romanos 28:8 me parece, y dice que, o sea, porque tenemos que tener un crecimiento espiritual, tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar luchas, situaciones difíciles, porque eso nos ayuda al crecimiento.
en la vida en Cristo, que no Amén. estamos exentos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar, tenemos que ser probados como el oro, dice la palabra. Sí. Y con Amén. esta persona aquí, Dios mostró misericordia también, porque al final ellos lo iban a matar, pero al final no lo mataron, Así es. porque se acordaron de que habían hecho un juramento a Dios de que no lo iban a matar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando se dieron cuenta que ellos realmente no eran la persona que ellos habían dicho que eran, pues fueron donde ellos para matarlo, pero al final no lo hicieron porque se acordaron de esto. Entonces, ¿verdad? A través de ese juramento que ellos habían hecho, que aunque hablaron de los príncipes porque no lo hicieron, este, ellos no lo hicieron porque Dios ya, tenían como un compromiso ya con Dios, era. Ya. Exacto. No, no Sí. solamente eso, quería decirle, hermana, que nosotros no pasamos la prueba nosotros, Él nos ayuda. Amén. O sea, ahí es que podemos ver la misericordia, porque nosotros no podemos solo. Sin la ayuda de Dios no podemos nada podemos hacer sin Él. Amén. Así es. La siguiente pregunta, mis hermanos, ¿quiénes eran los Gabonitas y por qué temían a Israel? Ellos temían a Israel porque habían visto, porque ellos sabían de todo lo que Dios, lo que el Dios de Israel había hecho anteriormente y tenían miedo de eso, por eso se disfrazaron, ¿verdad? Diciendo ¿qué fue lo que dijeron? Se me olvidó ya. Pero Venían de se tierra disfrazaron, Hicieron que eran vecinos, Sí, que eran de una tierra lejana, lejana. ajá, ellos de Dice, una eran tierra lejana. cananeos. Sí, está en el versículo 9. Dice, ay, ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del hombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. exacto. Exacto. Ellos Ya. ni siquiera se reconocen, o sea, ellos quieren decir, no lo dijeron textualmente, pero que no eran de la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán era lo que era para el pueblo de Israel. Ellos hicieron toda la apariencia para aparentar que ellos venían de tan lejos, de muy fuera de Canaán, porque si ellos eran de ahí dentro, entonces no podían hacer pacto con el pueblo de Israel. Ya. Amén. Y que la Entonces, sí, ropa vieja, que la ropa vieja y que el pan dañado y todo eso era por el tiempo que habían durado en el camino, o sea, exactamente, pero sin embargo, ellos estaban muy cerca, estaban a 10 kilómetros de donde se encontraba el pueblo en ese momento. Así que Hermana María realmente, tiene un comentario, parece, tiene la manito levantada ¿quién? Ah, esa fue la que habló ahora. Oh, perdón, disculpe. No, no, está bien. No, no hay problema. Hay un La punto, siguiente, hay un punto muy importante con el tema de los Gabaonitas, y es que ellos eran un grupo de personas que vivían en Gabaón. Su nombre como tal, como decía la hermana, y de hecho ella hablaba de eso ahorita, eh, pero vivían en Canaán. Ellos vivían en Canaán. De hecho, eran como una confederación de pueblos que eh, tenían varias ciudades, tenían varias ciudades, sí, pueblos. exactamente. Hay como unas 5 ciudades más o menos que los caracterizaban como gabaonitas. Por eso se habla el nombre así como en plural, porque el gabaonita podía venir de, por ejemplo, de Kifira, de Berot, de Quillat o de Yemarín, como se llama el nombre ahí. De Gilgal. Exacto. Entonces, también ellos eran descendientes de los amorreos. Ujú, Y los amorreos habitaban específicamente en la región de Canaán ujú. desde tiempos antiguos. O sea, que ellos formaron esas ciudades en conjunta, pero ellos realmente venían descendientes de los amorreos. Mm. De Así la, es. Amén. de la Los amorreos de Decápolis, los hijos de Can, hijo de Noé. Amén. Bien.
Muchas gracias, que amado no, que no Jorge eran, Pérez. amén, que no eran hermanos de ellos, de los israelitas. No, 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 no. No, nunca fue. No, sí, claro. Amén. Em, Un bien, aporte rápido, hermana. sí, Un aporte rápido acerca de las 10 ciudades, lo que le dicen la decápoli de los feos. Ujú, De ahí vienen todos exacto. estos. De aquí en este capítulo solo se mencionan al principio los que estaban cerca del Líbano, que eran 6 ciudades, de ahí vienen los amorreos y los gabaonitas, pero yo le digo que son la decápolis de los feos, no me incluyo yo. Ahí lo dejo. Sí, sí, así es. Eran 10 ciudades en Mm, total. Sí, así es, se así le es. llama así mismo la Decápolis. Muchas ujú. gracias, hermano Jairo. Ama, muy bien, mis hermanos, tenemos alguna preguntita más, pero nada más quiero eh, resaltar el punto de que los gabaonitas en este momento, creo que no lo enfaticé suficiente durante el desarrollo del capítulo. Los gabaonitas, como bien mencionó el hermano Jorge, eran varias ellos tenían varias ciudades, pero cuando ellos vienen al pueblo de Israel, ellos se están identificando como fuera de Canaán. Ok, entonces dentro de Canaán era donde estaban, como mencionó nuestro hermano Jairo y Jorge, todo lo feo, toda esa gente estaba en Canaán, que esa es la tierra que el Señor prometió a Israel. Cuando Israel empieza a conquistar Canaán, entonces ya conquistan ciudad por ciudad, conquistan Jericó, conquistan la ciudad de Ai, entonces ahora están, iban realmente quienes cruzaban, ay, no les puse el mapa, pero en el mapa realmente la ciudad que le quedaba más cerca era una de las, no recuerdo el nombre, me van a disculpar, se lo voy a deber, pero era una de las ciudades que pertenecían a los gabaonitas. Entonces ellos se adelantaron a la situación porque los demás reyes en ese momento se reunieron, los que tenían, no los gabaonitas, sino de otros, los demás feos, se juntaron. Dentro de eso estaba claramente el rey de Jerusalén. Todos esos, ellos se juntaron y pero los gabonitas tomaron una decisión diferente, que fue porque la ciudad de ellos era la que estaba próxima, ellos no se la iban a jugar. Entonces, ellos buscaron esa manera y llegaron. Y entonces, no fue que ellos sí tuvieron un viaje largo, porque recuerdo que el viaje era de más o menos 10 kilómetros, 11 kilómetros. O sea, no era para ese tiempo, no era una distancia súper grande realmente como ellos lo estaban pintando, sino que antes de salir de su tierra, ellos tomaron vestimenta que se vieran ya viejas, los zapatos viejos, el pan viejo, se lo llevaron viejo para dar esa apariencia. Pero no fue que eso verdaderamente ocurrió claramente. Nada más quería enfocar ese punto. Amén. Entonces, o tercera pregunta, que no sé por qué, estoy usando una plataforma diferente, eso no se loguearon todas, pero gloria a Dios. Em, ¿Cómo lograron convencer a los israelitas? Bueno, ya acabo de dar el spoiler más gigante sobre eso, así que vamos a skipear esa pregunta. ¿Qué estrategia? Bueno, o sea, también. Ustedes se la Pero, saben todas, mis pero hermanos. dígala. Dígala, Oh, hermana, dígala. No importa. ¿Qué estrategia utilizaron los gabaonitas para engañar a Josué y a los israelitas? Ya, Mi hermana vestirse. María Cristina, a Vestirse usted como... no se le permite la palabra. ¡Eso! ¡Gloria! Eh, todos ganamos. Amén. claro. Gloria a Pásame Dios. Gracias por el big spoiler. contestándole mi pregunta a ellos. Ok, bueno, voy a decir la otra como quiera, así que creo que ya estamos como claros como en este punto, pero ¿cómo lograron convencer a los israelitas de que venían de una tierra lejana? Porque todo era viejo. Exacto. Hermano Jorge, quiero fanfarria, por favor. Gloria a Dios, gracias. ¿Por qué los ¡Aleluya! líderes?
Pero ¿y cuál y quién fue y qué fue lo que dijo? Porque se escuchó una voz lejos. María Cristina, ¿usted sabe que ella está aquí? Pero ¿y Amén, qué fue lo amén. que dijo? Porque no le escuché. Porque todo era viejo. Ah, ok. ¿Por Así. qué los líderes de Israel aceptaron hacer pacto con ellos sin consultar a Dios? Pero María Cristina Luciano, Santana de Pérez, mis ¿Puedo, hermanos, puedo? Oh, Amén, Sí, sí, amén. sí puede. amén, amén. Los hijos de Israel no consultaron al Señor sobre este asunto, sino que hicieron un pacto con los Gabaonitas. 3 días después se descubrió su plan y se produjo una gran confusión entre los israelitas, que querían matar a aquellos impostores. Sin embargo, los dirigentes decidieron perdonarlo a los gabonitas, pero condenándolos desde entonces a servir a la comunidad como leñadores y Llamado. aguadores para la casa del Señor. sí, así es, mi ¿Cuál hermana. era la pregunta, hermana, que no la escuché? No hay problema. La pregunta es, ¿por qué los líderes de Israel aceptaron hacer pacto con los gabaonitas sin consultar a Dios? Ah, ok. ¿Por qué? Eh, sería porque lo convencieron de que ellos venían de lejos, que no eran de ahí y que como le hablaron, que ellos habían oído del Dios de ellos, de todo lo que había hecho desde Egipto. No, y que su apariencia parecía confirmar esta afirmación, la apariencia de ellos, como Así estaban es, ellos. así es. Le Exactamente. Ellos se parecieron gente guiaron. seria, eran unos esa- gángster, como dice mi papá. Sí, amén, hermana. Usted estaba hablando ahorita referente a eso, de que, dando una explicación muy, muy sabia de que así mismo en la iglesia nosotros podemos ver personas que aparentan ser espirituales, pero en realidad por los frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, ¿no? Amén. Así es. Sí, Amén. sí. Así mismo, Es. Y Amén. gloria. un aporte Hermana María, rápido es, abre su micrófono, por favor, para que los hermanos puedan escuchar y yo los pueda escuchar a ellos. Un hermano va a dar un Hacer aporte. feedback. Hermano, disculpe, sí, hermana, rapidito. Dos cosas que me vienen a la mente. Una es la flojera espiritual del pueblo de Israel de no consultar a Dios. Y Sí, esto algunas veces nos pasa a nosotros, que no sí. consultamos en nuestras decisiones. Y la otra se me escapó. ¿Cuál era la segunda? Oh, Búscala, búscala, la búscala que está por ahí. astucia del pueblo engañador. mm, Lo podemos llamar por su sobrevivencia, pero a la misma vez la astucia que la Liga de los Feos pusieron para llevar a los gabaonitas a tal modo, tuvo consecuencias positivas para ellos. Amén. así es, así es. ¿Alguien más quiere aportar ese punto? María Cristina. Gloria. ¿Hay Amén, alguien? como decía nuestro hermano Jairo. Ahí hay varias cosas que sucedieron ahí. En primer lugar, nunca podemos creerlo tan espiritual de no consultar a Dios en cualquier acción que debamos tomar o decisión en nuestras vidas. Amén. Eso es lo primero. Sí, Lo amén. segundo es, no podemos nunca estar tan confiados y de creernos autosuficientes para tomar decisiones. Lo segundo es que también tenemos que tener mucho cuidado, que también pueden haber personas que porque saben que uno es cristiano, que uno quiere agradar a Dios o que Dios en su misericordia uno tiene el favor de Dios, que uno le teme a Dios y quiere hacer su voluntad, van a venir personas vestidas de lobos, De lobos oveja. de oveja, haciéndote creer que están necesitados porque ellos saben que tú quieres servirle a Dios y que Dios está en ti. Y Sí. como en la palabra el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo, a ayudar al necesitado, al hambriento, al Amén. afligido, hay gente que se van a vestir de oveja o de necesitado
para querer usar aquello que Dios ha puesto en nosotros, que también para eso tenemos que pedirle discernimiento a Dios a la hora de ayudar a alguien o que del que se acerca a nosotros viendo que queremos servirle a Dios no nos quiera engañar. O sea, no consintamos a que nos engañen, porque va a Amén. haber gente que va a querer abusar de eso y querer que tú te comprometas, porque ¿qué fue lo que pasó en este caso con el pueblo? De que, ¿qué ellos hicieron? Ellos hicieron los gabaonitas que el pueblo o los reyes de cada tribu jurara por Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al Dios que ellos les servían era un Dios que cumplía lo que prometía y que ellos se debían a Dios y por ende ellos iban a cumplir la promesa y por eso ellos hicieron que ellos juraran en nombre de Jehová. Y incluso cuando ellos se dieron cuenta del engaño que pasó, ellos solo el hecho de haber jurado por Dios tenían que cumplir porque no podían hacer ese juramento en vano. En este caso nosotros no juramos, pero muchas veces dicen la palabra de Dios que nuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y hay gente que porque saben que uno es cristiano, que uno le teme a Dios, que uno quiere hacer la voluntad de Dios, van a querer abusar de esto y comprometernos al punto de que ya después que tú diste tu palabra, no juraste, pero diste tu palabra como cristiano, pase lo que pase, ya tú te vas a ver comprometido a cumplir. Amén. Así es. Muchas gracias, amada madre Cristina. Amén. Hermana, hay un punto ahí que estamos viendo sobre eso mismo que la hermana María está diciendo, de que ni Josué ni los príncipes de Israel consultaron a Jehová, En el 14 está eso, sí. sabiendo el pueblo desde antes de entrar a la tierra prometida que Jehová les había dicho y Moisés, a través de Moisés, Jehová había sido claro y le había dicho al pueblo de Israel que no iban a hacer alianza Ujú, con nadie ujú. en la tierra prometida. Y Así, ellos, a pesar de todo esto, porque eran enseñanzas que durante todo este tiempo Moisés le estuvo enseñando al pueblo. Ellos no consultan a Jehová y ellos hacen alianza Ujú. con eso. Es verdad que la nación, ellos le dijeron que ellos no pertenecían ahí, que ellos venían desde muy lejos, pero el gran error no fue no consultar a Jehová. exactamente. Y ahí mismo un punto muy importante también para conectar con lo que decían tanto María Cristina como la amada Ilie también, es que este pueblo de Israel hay una razón por la cual, no voy a decir que porque no está textualmente en esa escritura, pero puede ser que como ellos acababan de tener la victoria contra Ai, ellos ya tenían y vienen con la victoria de Jericó también, y el anatema que se encontraba dentro del pueblo también, y el Señor lo eliminó, y ellos tenían como esta sensación de espiritualidad, como de conexión, que ya ellos no necesitaban, bueno, ya estamos fluyendo en el espíritu, o estamos fluyendo en las promesas, o estamos fluyendo en en la misma voluntad de Dios para en ese momento. Y no que no razonaron, sino que dentro de su razón ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Confiaron. Exactamente. Entonces, hay otro punto más en este capítulo, que es que los gabaonitas también fueron muy inteligentes cuando presentan pan mohoso, odres rotos para aparentar que vivían muy lejos. O sea, dentro de este capítulo realmente hay muchos simbolismos que se pueden aplicar al día de hoy. Hay personas que entran a las iglesias, que entran a la vida de nosotros como creyentes y no es que están hechos para ser odres rotos, porque no es así. La palabra, eso no es lo que dice, sino que ellos se mantienen rotos porque no se acercan al alfarero para ser restaurados y se vuelven y hacen que nosotros seamos como una fuente que siempre da, siempre da, siempre da, siempre da, y ellos nunca retienen nada.
entonces siempre están rotos y siempre tiran todo lo que se les da. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? No, no sé si lo estoy explicando bien. Son personas que tienen la capacidad, tienen ya el entendimiento y pueden acercarse al Señor para ser restaurados, simplemente no quieren y se quedan conscientemente en un espacio de estancamiento que uno como ve, ay, la necesidad de fulano, uno sigue y se despierta a las 3 de la mañana ahora con el hermano y uno visita la casa del hermano, pero el hermano no quiere ser convicto de su pecado, el hermano no deja su pecado, el hermano no busca la presencia del Señor en su propio espacio tampoco. Amén. ¿Sí me entienden? Entonces, eso también es un punto que hay personas que se visten de odres rotos para dar una apariencia de piedad, de Mm. necesidad, de que cometo tal error, hago tal cosa porque necesito de Dios, porque Dios no me habla, porque esto, porque lo otro, cuando sabemos que es tan fácil como arrepentirse. Literalmente eso es lo único que el Señor pide de nosotros. Y por eso fue que los Gabaonitas lograron realmente estar Adheridos. adjuntos, adheridos, gracias, con el pueblo de Israel, porque ellos reconocieron su mentira. O sea, cuando ellos hablan con Josué, ellos no la tapan, no la esconden, sino le dicen, bueno, es por esto, 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 esto. Explican claramente por qué y de qué manera ellos idearon todo, cómo todo ocurrió claramente. No dejaron ningún detalle afuera. Bien, moviendo más adelante, moving on, como se dice en inglés. em, ¿Cuánto tiempo tardaron los israelitas en descubrir? Wow, esta pregunta tan como tan papa, luego de que ya uno se toma tanto tiempo en este capítulo, pero ¿cuánto tiempo tomaron los israelitas en descubrir el engaño del... 3 días. Amén. Muchas gracias. Hermano Jorge, ¿dónde está la fanfarria? Amén. Varón, Hermano, no ¿dónde se estaban, quede, no se quede, varón, no se quede. dónde No, no estaban los estoy chismosos durmiendo. para que hasta 3 días poderse darse percibidos que están siendo engañados? No había muchos chismosos en ese entonces, de 2 millones de personas. Increíble. Gracias. Si hubiera sido ahora con las redes sociales, sabe de una vez. O sea, rapidísimo. Bueno, aleluya. Amén. Tenemos dos preguntas más, mis hermanos. ¿De qué manera podemos reconocer y ser honestos sobre nuestros errores frente al Señor? ¿De qué manera? ¿De qué manera, perdón? ¿De qué manera logramos conocer y ser honestos sobre nuestros errores frente a Dios? O sea, ¿cómo nosotros llegamos a ese punto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Admitiéndolo. Cuando hay arrepentimiento genuino. Amén. ¿Y a través de qué llegue ese arrepentimiento, esa convicción? Hay que De la reconocer, fe en Cristo. A hay través que del reconocer Espíritu. nuestros pecados y nuestras El ofensas. Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y por último, ¿qué enseñanza nos deja este capítulo sobre la importancia de buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones? Bueno, para mí es muy importante porque Dios es que nos dio la vida y así de la misma forma nos dio la salvación y somos los hijos de Dios. O sea, no podemos hacer nada sin que Él nos diga, no hable ni tomar ninguna decisión porque entonces no va a ir mal, porque no es la voluntad de Dios. Tenemos siempre que ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Así, buscarla cuando, por ejemplo, vamos a tomar una decisión, orar. amén. Hay personas que Dios le habla, pero hay otras que no le habla así tan rápidamente, pero hay otras que sí.
Pero usted sabe que, mi hermana, cuando uno cree que Dios le está hablando, la respuesta sabe que esperar. Amén, sí, sí, yo Pero entiendo, a sí, veces porque nosotros, una vez yo tomé una decisión de poner un negocio y no, yo, no podía esperar porque no quería quedarme sin empleo. O sea, me quedé sin empleo y con ese dinero fue que yo iba a poner el negocio. Entonces, ¿qué me pasó? Tuve que vender todo y entregar el local, entregar todo, porque no esperé que Dios me hablara. así es, probablemente si el pueblo de Israel hubiesen o Josué hubiesen ido ante la presencia de Dios, tal vez él no le iba a decir no o sí, acéptenlo, sino simplemente le iba a decir que esperen y en 3 días ellos iban a dar cuenta que estaban mintiendo sin jurar primero, ¿sí? Entonces hay momentos donde simplemente tenemos que esperar, porque ese proverbio nunca se me olvida, para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. Así que Amén. realmente hay que cogerlo easy, muy suave, porque como ya hemos mencionado todas las cosas, al Y no, y una cosa que le iba a decir, y no era que me estaba yendo mal, sino que me salió el viaje para venir para acá y no podía dejarlo con nadie porque no tenía una persona confiable. Eso es igual que la historia de Noemí, que salieron de su tierra para irse para la tierra de Moab, yo creo que era. Ujú. Salió con sus hijos, su esposo y su nuera. Y allá murió su esposo, murió sus hijos, y se quedó ella con sus nueras. Y dije, no me llame Noemí, llámeme Mara, porque en amargura me ha metido el Señor. O sea, no le entró Dios, ella misma, porque no buscó la dirección de Dios. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Mm. ¿Alguien más tiene algo que agregar hasta ahora, hasta este punto? ¿Alguna reflexión, algún comentario? Pues, Esto, en la actualidad, eh, como no tenemos la palabra audible de Dios como la tuvo el pueblo de Israel en aquel momento, a muchas personas, y le incluyo, esperar es difícil, esperar en Dios cuesta, entonces muchas veces se toman decisiones o se hacen cosas solamente pensando en nuestra conveniencia o en nuestras emociones y no se espera en Dios, a veces ni se consulta a Dios y se hacen cosas de las cuales después uno puede salir arrepentido porque no era la voluntad de Dios o porque no era como Dios quería que se hicieran las cosas, entonces toca que pagar una consecuencia por no haber hecho las cosas bajo una bendición o una cobertura de Dios. mm, así es, así es. Muchas Y gracias. a veces también, como le pasó a ellos, hay gente que quiere hacer negocio contigo o hasta una pregunta te hacen y quieren que tú le des la respuesta ahí inmediatamente. O sea, no te dejan pensar, no quieren que tú pienses, déjame ver cuál es la respuesta que te voy a dar, déjame ver cómo lo puedo hacer o qué sé yo, no, es ahora. O sea, que también como ellos saben que no están, o sea, que no pueden dar tiempo porque si dan tiempo lo van a descubrir, lo que hacen es que forzan a dar una respuesta instantánea, una respuesta ahí rápidamente. Y claro está, entonces cuando uno actúa así, pues casi nunca le va bien. No, exacto. No, casi nunca no, hermana. No, el que no se Ya. mueve en la voluntad de Dios, lamentablemente el caso no nos va a ir bien. No, Así como Dice es, dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no voy. para aparte. Am- Ujú. Quiero, amén. No voy a quiero, ningún lugar. quiero nada más para nuestros hermanos que son los caballeros que están aquí presentes en este capítulo, este,
Ustedes saben que yo soy una joven, entonces hay veces que cositas como esta me dan un poquito de pena decir, pero es muy importante que como especialmente los caballeros, la dama también, y las jóvenes también, pero especialmente los caballeros, como sacerdotes de su hogar, deben de siempre, siempre, todas las decisiones que vayan a tomar, hasta la más mínima, cada una, cada decisión, presentarlo ante el Señor antes de todo, 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 porque ustedes son quienes determinan la dirección de su hogar, de su familia. Toda esa responsabilidad está sobre ustedes. Entonces, es muy Amén. importante, es muy, muy, muy importante tener ese Amén. principio presente y no hacer Amén. las cosas porque yo pienso, porque yo digo, ¿saben? Porque yo creo que eso se ve mucho, no estoy culpando a nadie, aleluya, pero yo creo que se ve mucho en la cultura hispana de nosotros, como la autoridad, que muchas veces incluso las mujeres también toman decisión porque yo digo, porque yo pienso así. Es importante tener la dirección de Dios, porque ahí sí es verdad que mire, aunque se ve oscuro, aunque no haya nada, aunque no importa lo que sea, cuando usted está seguro que Dios le habló, puede pasar lo que pase, usted sabe que Él va a sacar la cara por usted. Mi papá siempre me dice algo. Él me dice, cuando yo te digo que haga algo, llévate de mi consejo, porque si te va mal, yo te voy a ayudar. Pero si tú no te, Aleluya. ¿cómo te voy a ayudar? Ay, te Entonces, puede cuidar entonces. No, él te va a ayudar como exactamente. quiera. Gloria. Con todo Lo, rato él te va a ayudar. lo mismo con el Señor. Lo Así mismo es. con el Señor. Él es misericordioso. Amén, amén. Exactamente. Gloria a Dios. Sierva, le voy a decir algo. Eso de tomar decisiones que usted dijo, mire, yo también voy con usted totalmente. Yo hasta excúseme, pero hasta el evacuar yo se lo presento al Señor. Santo. Estoy así ya, Gloria. claro, porque que él es que sabe. Amén. Eso de que yo soy yo y yo voy a hacer, no, 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 eso es es egocéntrico y ahí Jehová no le agrada el ego. Sabemos que el ego es el tropiezo de nosotros. Así es. Así que Hermano, siempre todo tenemos que presentárselo al Señor para que nos vaya bien. Usted, ese énfasis que usted hizo de lo que le dice su padre, así es con el Señor. Gloria al Así Señor. mismo es, porque si el Señor te dice, vete para la derecha y tú te vas para la izquierda, no venga a decir que todo lo que pase por... No, 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 no. Usted se fue por la izquierda y Dios le dijo que se fue por la derecha. Ahora, si se va por la derecha y te pasa algo, el Señor te va a dar la fuerza, la fortaleza y va a estar ahí contigo. Va a encontrar la salida. Así Y ahí es. hay un ejemplo también muy claro que creo que todos vamos a caer en la misma conclusión. La Biblia nos da todos los tricks, todos los steps, todos los pasos, todo lo que debemos hacer para poder entrar al cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, si no seguimos esos pasos, en el momento donde todos los ojos sean abiertos y toda lengua tenga que confesar y darse cuenta que Jehová es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo vino y murió por los pecados y la gente no quiso entender y resucitó. Amén, que muy importante, resucitó. Amén, amén. Eh, Aleluya. luego, en aquel momento, no no va a haber, no va a haber, ¿cuál es esa palabra? Justificación. Mm. No va a haber, es que yo Ujú, no, es que yo no, es que yo no nada, si ya estaba todo. Ujú. Entonces, Hay un dicho aquí en alemán que dice, Unwissenheit schützt nicht. Es como que, wow, es como que aunque tú no sepas, aunque tú no tengas el conocimiento, eso no te va a librar. Y creo que hay algo en la Biblia también que te habla de eso, creo. no, no, la Biblia dice que no, que en aquel día nadie va a tener justificación ni excusa, porque todos van a conocer que Él es Dios, porque realmente, mis hermanos, miren, ese tema muy profundo, ese tema yo se lo voy a dejar al hermano Lázaro, al hermano Jorge, a la hermana Elie, pero es muy, muy profundo, porque la Biblia dice
que la tierra cuenta de la grandeza de Dios. O sea, cuando uno mira los árboles, cuando uno mira cómo sale el sol, el mar, cuando uno mira cada pequeño detalle de la creación y tú eliges pensar y creer que no existe un Dios, ahí hay un problema. Aunque tú nunca hayas leído la Biblia, aunque nadie nunca te haya predicado, Tú tienes que, por algún motivo, tú tienes que creer que hay alguien detrás de todo esto. algo, exacto, Amén, de amén, alguna así es. manera. Amén. Yo también considero lo mismo. Pero como ya mencioné ese tema, vamos a dejárselo a los hermanos Jorge, al hermano Elías, al hermano Lázaro, la hermana Martina, la hermana Martica, que está activa también, el hermano Jairo. A la hermana maestra Diomedes. No, a esa no. A ella también, vamos a A dejársela, esa no se quiera también. Amén, descubrir. amén. Gloria. Aleluya. ¿Qué se está descubriendo, Algo que le quería decir antes de pasar a la otra parte, pues hasta si Dios te dice, no vaya al trabajo hoy, no puedes ir. Así, No, porque Dios lo evita, uno sierva, espérese. quiere hacer dinero, por ejemplo. Dios lo Uno quiere evita, porque Dios, tiene Dios, Dios. responsabilidades, pero si Dios dice, no te vaya hoy al trabajo, no Yo vaya. pienso que en ese caso Dios lo evitaría, Dios te enferma, te da un yaguazo en un pie o o algo. de repente le llaman a uno, bueno, no te necesitamos hoy, no venga. Sí, o el tren, o A el veces Subway, posiblemente va a algo. pasar algo en el trabajo y él te dice no vaya. Y entonces evitándote de que tú estés ese día Claro. para Amén. que no tenga que ver con lo que va a pasar ahí. Hermana, mire, hermana María, no se quiera agarrar que para que mañana usted no vaya para el trabajo, porque usted no quiere trabajar tampoco yo. No, Amén. yo siempre he trabajado, Hermano Jorge, Háblame, Señor. entrego, aleluya. Gloria. A Dios. Amén. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Amén. Mis hermanos, Guten Morgen, ohne Sorgen, ich bin pünktlich. Eso. amén, hermana. Dios le bendiga más. Eso fue lo que Amén, entendí. gracias, Dios le bendiga. No, yo dije buenos Amén, días por gloria la a mañana, Dios. estoy puntual en el trabajo, Dios mío, ayer me retrasé. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy, hablando de lo mejor que existe, las escrituras, Amén. Amén. más delicioso, el mejor manjar, la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Wow, Gloria Dios a mío, yo me siento como tan feliz, Gloria al Rey. tan gozosa luego de esta convivencia en las escrituras. Su papá Gloria. está más feliz que usted que no quiere ni reportarse. Amor, Él quiere Amén, dejarla. amén. Hermano Gloria. Jorge, le entrego y la persona que continúa para cerrar. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga grandemente nuestra hermana Geomeris Mariel. Gloria al Amén. Señor. Dilo. Que Dios la Eh, siga bendiciendo más.